Buenas noches, amables televidentes de Registro Informativo. José Rodríguez con ustedes en una entrega más a través de las frecuencias de Exporvisión, canales 35 y una cadena de cables en todo el territorio nacional para el resto del mundo vía satélite, así como por YouTube y por Internet. Señores, mucha lluvia ha estado cayendo sobre el territorio nacional y particularmente en la capital, en el este, en varias zonas del país ha estado lloviendo. Yo pienso que esta es una bendición de Dios, aunque todo en exceso es negativo. El calor, la falta de agua potable, la sequía estaba generando serios problemas y ahora la madre naturaleza, el Todopoderoso, nos ha traído lluvia desde la madrugada de este miércoles, pues ha estado cayendo agua en gran parte del territorio nacional y qué bueno para que una serie de rubros productivos que estaban prácticamente diezmada su producción en muchas zonas, plátanos, zona de rubros de ciclo corto, por la falta de lluvia, la gente estaba quejándose. Los productores de habichuela de San Juan de la Maguana también se han estado quejando. En fin, una situación verdaderamente desesperante, pero pues la bendición de Dios nos ha traído en las últimas 18 horas, nos ha traído una buena cantidad de lluvia. Y ojalá también que las lluvias caídas hayan servido para completar los embalses de las presas a fin de que haya la cantidad de agua suficiente para el regadío, para el abastecimiento de los acueductos a través de las corporaciones, en fin, para que la población pueda, digamos, conjurar un poco, pueda disminuir un tanto los efectos de la larga sequía que nos ha afectado. Pero bueno, ahí viene la máxima que Dios no le falta a nadie. Yo me sentí hoy contento cuando fui por ahí, donde tengo unas 30 matas de cereza sembrada, que la sequía la mantenía diezmada, y una matita de limón, 5 matas de limón que tengo por ahí. Me sentí feliz, me mojé, pero caramba, sentí la satisfacción de que el terreno está mojado. Y una matita que para mí tiene una gran significación, porque me la regaló, justamente me la regalaron ahora hizo 4 años, el Día del Padre. En julio hizo 4 años, me la regaló en misa en la Santísima Trinidad el padre Esquivel, quien hace unos 4 meses que falleció. Y yo digo, Dios mío, no me deje morir esta matita, porque tiene un gran significado espiritual y sentimental para mí, por donde provino. Y entonces, pues, hoy sentí la alegría cuando vi el verdecer de los árboles por las lluvias caídas. Ojalá no sean lluvias en exceso, sino que siga cayendo de manera programada para que los rubros pues puedan producirse. Mientras tanto, hablando de rubros, hoy amanecimos con la información de que nuevamente Haití pone veda a algunos productos que se importan desde la República Dominicana. Yo pienso que es un relajo y es un asunto que las autoridades haitianas cuando quieran van a hacer lo que les dé la gana, porque parece que han probado la debilidad de la República Dominicana y han dicho, ahí nosotros, aunque nosotros seamos un estado fallido y ellos, los dominicanos, tengan un estado organizado, nosotros le demostramos fuerza
porque han visto ciertos niveles de debilidad institucional en la República Dominicana y por eso hacen lo que les da la gana. Pero bueno, eso no es cuestión de registro informativo, sino de otras instancias que son los que tienen que resolver esa situación. Mientras tanto, señores, sepultaron en la tarde de hoy en el cementerio municipal de la provincia de Altagracia del municipio de Higüey al señor Félix de la Cruz, padre de uno de los asistentes del presidente Danilo Medina, el señor Robert de la Cruz, quien perdió la vida en un accidente de tránsito cuando se desplazaba por la autovía del Este en el día de ayer, próximo a la comunidad turística de Juan Dolio. El señor Félix de la Cruz viajaba desde Higüey en una jipeta placa oficial en compañía de un chofer y de otra persona, que según las informaciones se trata de un camarógrafo. Y precisamente al ponchársele, reventársele uno de los neumáticos al vehículo, el conductor perdió el control y pues el vehículo sufrió una volcadura, resultando con diferentes golpes con traumatismos diversos el señor Félix de la Cruz y sus acompañantes también. Pero resulta que fueron atendidos rápidamente por aeroambulancia y lo llevaron inmediatamente al Hospital Militar Ramón de Lara de la Fuerza Aérea Dominicana, donde el señor Félix de la Cruz lamentablemente falleció en la madrugada de este miércoles. Fue llevado por decisión de sus familiares a su ciudad natal, a Higüey, y en la tarde de hoy pues le dieron cristiana sepultura. Nosotros pues nos sumamos al dolor que embarga a esa familia, a la comunidad de Higüey, también a la presidencia de la República, porque todos los compañeros de Robert de la Cruz en la presidencia de la República y fuera de ese recinto nos sentimos verdaderamente compungidos por la pérdida, la ida a destiempo de su padre, don Félix de la Cruz, que se trataba de una persona de algo más de 60 años de edad, pero además una persona muy querida, muy conocida en la provincia de Altagracia, según las informaciones que tenemos. Y Robert de la Cruz es uno de los hombres de confianza del presidente Danilo Medina, porque es del equipo de asistentes que tiene el presidente Medina para atender una serie de responsabilidades. Cada vez que al presidente Danilo Medina, en todas esas visitas sorpresa, en las inauguraciones, en las actividades, los eventos en que participa, pues desde que le entregan una comunicación, una carta, un reconocimiento, ahí está ahí está Robert de la Cruz, pues atento y recibiéndolo. De verdad que nos sumamos al dolor por la pérdida de su padre y descanse en paz el señor Félix de la Cruz y que Dios lo acoja en la tranquilidad eterna. Señores, por otra parte, tenemos que sigue el tema de boga de las famosas exoneraciones de carros, que nadie ha podido demostrar la veracidad de esa versión, que ha tomado cuerpo en la opinión pública nacional y que ya la Junta Central Electoral designó una comisión presidida por el magistrado José Ángel Aquino
para que investigue la denuncia hecha por él en el sentido de que supuestamente desde el gobierno se había autorizado para favorecer a dirigentes PLDistas la entrega de una determinada cantidad de exoneraciones. Y ya, pues, como decíamos anoche y como lo han mencionado en su gran mayoría distintos medios de comunicación, pues los desmentidos se han reiterado en el día de hoy y precisamente pues se ha estado hablando en esa dirección. Sin embargo, en esto pues se ha hablado de unos famosos 500 pesos que han estado cobrándole a alguna gente o pidiéndole y llenando un formulario para la calificación en los fantasmas carro exonerado. Resulta que por ahí hay un dirigente sindical que es nuevo en el ejercicio y que heredó una federación de transporte de su hermano que murió, Ramón Pérez Figuereo, y nos referimos a William Pérez Figuereo, que parece que ha estado inventando algunas cosas por ahí y haciendo alguna promesa. Y pues ayer en una entrevista que se le hizo en El Sol de la Mañana, estaba verdaderamente gagueando porque no pudo demostrar con argumentos convincentes cuál era el plan que tenía, hablando de que sí, que él ha hecho oferta. Después dijo que como que pedía a Banca Solidaria, que es lo que era Promipyme, y entonces Banca Solidaria, que dirige Mayra Jiménez, pues hoy Mayra Jiménez ha desmentido que haya hecho promesa o que pueda hacer promesa esa institución, y señala que esa institución que dirige Mayra Jiménez pues solo tiene facultad para otorgar préstamos a negocios debidamente establecidos, a negocios, a salones de belleza, a pequeños negocios, a colmaditos, a pequeño colmado, a un ventorrillo. Probablemente este programa, registro informativo, va y solicita para cualquier plan que tenga para desarrollar, y a lo mejor tiene oportunidad de un préstamo, algún programa de televisión que tenga ya todos los requisitos de ley digamos, de proveedor del Estado, registro proveedor del Estado, el nombre comercial y todo lo que tiene que ver registrado en impuestos internos. Entonces, pues, califican. Entonces, Mayra Jiménez hizo en la mañana de hoy la aclaración diciendo que en una ocasión habló con el señor William Pérez Figuereo, que la visitó, y entonces, pues, ella le aseguró y le dijo lo mismo que anunció en el día de hoy, que no, que esa institución, Banca Solidaria, no está para otorgar préstamos ni financiamiento para vehículos, que está destinado los recursos que maneja a otro renglón de apoyo a la actividad productiva, y que la importación de vehículos no es una actividad productiva. Bueno, mientras tanto, señores, hay este revuelo, hay todo esto, una serie de gente ha estado hablando, ya aquí a Registro Informativo llamaron anoche muchísimos televidentes, mucha gente a hablar de ello, y en el día de hoy, por doquier, en los medios de comunicación se ha seguido tratando el tema. Yo pienso que el Partido de la Liberación Dominicana, el gobierno ya ha hecho su aclaración a través de aduanas, a través del ministro administrativo de la presidencia, y el PLD pues se pronunció a través de su secretario general, el doctor Reinaldo Pared Pérez. Hay que seguir dando respuesta contundente. Saludamos la comisión creada por el presidente de la Junta Central Electoral, el magistrado Roberto Rosario Márquez, porque creo que con eso se contribuye a esclarecer el asunto. En el caso del PLD, en Atomayor, el señor, el secretario o el presidente del PLD en Atomayor, que es el señor Guadalupe Jaques, dijo que habían hecho una rifa en Atomayor
para la rifa era para rifar exoneraciones, valga la redundancia. Señores, pero ¿cómo se puede rifar exoneraciones cuando no tiene? No quedó muy bien parado Guadalupe Jaques, presidente del Comité Municipal de Atomayor. Entonces, yo creo que debe aclararse el asunto, porque de dónde se hace una rifa para otorgar exoneraciones que no tienen a mano. No pudo tampoco justificarlo el señor Guadalupe Jaques. Entonces creo que el PLD debe dar una respuesta más contundente para que se aclare esta situación, porque está tomando cuerpo cada vez en los medios de comunicación y ya en las redes sociales ha circulado esta noticia y está siendo tomado este asunto de las famosas exoneraciones fantasma por los adversarios políticos en esta campaña que se avecina del Partido de la Liberación Dominicana y su candidato, el licenciado Danilo Medina, presidente de la República. Señores, me voy a la pausa y cuando regresemos, entonces entramos inmediatamente en detalles con otros aspectos no menos importantes aquí en Registro Informativo, y ahí bajaremos con los teléfonos para que los amigos televidentes nos llamen en este ambiente, en esta noche lluviosa, en esta noche que se torna un poco fresca y que hay medidas de precaución para algunas zonas con la finalidad de evitar que haya alguna desgracia personal, fundamentalmente en las zonas proclive a derrumbe, la gente que vive en la proximidad de cañadas, de ríos o arroyos, pues debe tomar medidas de precaución, porque con este ambiente de lluvia puede haber cualquier inconveniente. Me voy a la pausa, señores, y regresamos en unos segundos. La Junta Central Electoral agradece a los ciudadanos y ciudadanas que cumplieron con su deber y obtuvieron su nueva cédula de identidad y electoral, contribuyendo a hacer exitoso este proceso. Si aún no la has renovado, te invitamos a visitar de lunes a viernes en horario regular nuestros centros de cedulación en el país y en el exterior. Más información en las redes sociales y en nuestra página web. Renovando tu cédula, contribuyes a fortalecer la identidad nacional y nuestra democracia. Y ahora puedes obtenerla mucho más fácil, rápido y gratis. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia. Cada día, muchas somos las mujeres que nos vemos con problemas que no nos dejan ni movernos, que se sienten como si tuviéramos una montaña encima. Mi mamá y mi abuela me enseñaron que a veces esa montaña no se va a mover, que la que se tiene que mover eres tú. Ellas movieron grandes montañas para que yo llegara a ser lo que soy hoy. Este es un país que tiene un compromiso con su gente, compromiso con el futuro y compromiso con el presente, con la vida y con el bienestar, compromiso con los sueños y con la esperanza, con la honradez y con el trabajo, con la solidaridad y con la paz. Respetar cada uno de esos compromisos es lo que hemos hecho desde el primer día, y vamos a continuar cumpliendo lo que prometemos a cada uno de los dominicanos para hacer lo que nunca se hizo. Gobierno de la República Dominicana, haciendo lo que nunca se ha hecho.
Bien, señores, entramos ya en registro informativo en la segunda fase. Ahí están los teléfonos en pantalla para que los amigos televidentes puedan llamarnos. Mientras tanto, señores, pues la Comisión de Seguridad Social del Senado de la República, que preside el senador PLDista por San Pedro de Macorís, José María Sosa, ha denunciado que se investiga un supuesto fraude de unos 100 millones de pesos en la seguridad social. Señora, ¿a dónde habrán ido a parar esos 100 millones de pesos? Como a los bolsillos de quién han ido a parar los muchos 500 pesos que le han estafado a algunos PLDistas que han sido ingenuos y que está bueno que lo engañen. Todo el que se pone a dar de que 500 pesos para llenar un formulario, a ver si con 500 pesos usted puede conseguir un carro. Entonces, me gustaría saber a dónde habrán ido esos 100 millones que se denuncia han defalcado o han engañado a la seguridad social. Hay gente, pues se habla de que nóminas falsas de hasta 2,000 empleados. De verdad que debe investigarse, porque este es un país donde cuando no es Juan es Juana. Por eso es que mucha gente, sin saber ni siquiera lo que dice, lo que significa el término corrupción, usted lo ve llamando a los medios. Este país, esto está lleno de corruptos, esto es mucha corrupción, pero precisamente lo que cometen ese tipo de acciones son lo que hacen que la gente ya, sin tener ningún tipo de argumento, comience a calificar de corrupto a los gobiernos, a funcionarios, a los políticos. Resulta que ahora mucha gente dice, político, eso es sinónimo de corrupción. ¿Por qué? Porque hay, óyeme, las ansias de hacerse millonarios rápido hace que mucha gente pues quiera utilizar la actividad política como mecanismo para enriquecerse. Por eso yo nunca he encontrado justificación de que una gente gaste 20 millones de pesos para conseguir una candidatura electiva y durante todo el periodo, si lo eligen, no se va a ganar 10 millones de pesos de sueldo. Entonces yo no entiendo cómo una gente gasta 20, 30 millones de pesos para que lo elijan diputado, senador, alcalde, y cuando usted analiza el sueldo sumado en los 4 años del periodo, no da ni a la mitad del dinero que ellos gastaron en la campaña electoral. Entonces, esa situación es lo que hay que cambiar en este país. El que podamos elegir no el que tenga más dinero o el que tenga más capacidad para comprar voluntades, sino el que tenga las condiciones en la población para defender esa población que va a representarse, resulta electo, y que además reúna todas las condiciones éticas y morales para que los pobladores que le den el voto sientan la satisfacción de sentirse representados. Cuando eso ocurra en la República Dominicana, podremos decir que hemos llegado a un nivel de conciencia, de institucionalidad y de formación política que permita justamente que elijan lo mejor, no que elijan el que más recursos tenga. A mí varias gente me ha dicho, ven acá, pero usted debiera postularse para algo. Digo, ven acá, yo no me postulo ni a barrendero. Si el cargo de barrendero tiene que ser electivo, pues ni ese yo lo voy a optar por él. Porque primero yo no tengo cuarto, ni siquiera para conseguir una regiduría. Si ustedes me vieron una boleta un día, diga, bueno, me propuso Leonel Fernández y Danilo Medina, que son los dos jefes del PLD, y ellos me propusieron, entonces ahí yo iré, aunque sea como ayudante del ayudante. Pero bueno, el asunto es que esa es la realidad
en la que estamos viviendo en la República Dominicana, lamentablemente aquí, por eso ustedes ven que se vota, ahora hay una ley de notario, la ley de notaría pública, resulta que ahora la están cuestionando importantes sectores de la vida económica, profesional e institucional y hasta de la judicatura, porque hasta el presidente de la Suprema Corte de Justicia se pronunció al respecto. Pues resulta que esa ley fue al Congreso como proyecto, estuvo en la Comisión de Justicia de ambas cámaras. Resulta que, según las informaciones, fue a vista pública. Luego de aprobar, la aprobaron y después que la aprobaron, tuvo el plazo correspondiente para que el Poder Ejecutivo, a través de su consultoría jurídica, también tuviera la verificación para determinarse si era viable o no la aplicación de esa ley de notaría en la República Dominicana. Pues resulta que pasó por todos esos coladores, entre comillas, y la aprobaron y la promulgaron. Después de promulgada y aprobada y promulgada por el Poder Ejecutivo, resulta que entonces ahí se han dado cuenta de todo lo lesiva que es a una serie de normas, porque además es una ley que, me perdonen todos los notarios y los abogados que están identificados. Escuché hoy al presidente del colegio dando una rueda de prensa y hablando que había que defender y llamando a todos los abogados para que se concentraran a defender la aplicación de esa ley. Yo creo que ellos están en lo correcto, tienen derecho a defender que la vigencia de esa ley sea respetada. Eso es una realidad, tienen derecho. Pero la verdad es que aquí hay muchos abogados que su nivel de credibilidad está por el suelo. Estemos claros. Y aquí todo el que quiere escudarse en algún estandarte estudió derecho. Ya aquí no se estudia derecho por vocación, lo digo responsablemente. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Hay muchos abogados serios, muchísimos abogados y abogadas, honestos, serios, capaces, pero hay una gran cantidad que andan con los títulos por ahí, que entre un estafador y un abogado hay poca diferencia, en muchos casos. Y lo digo responsablemente, porque no tienen escrúpulos. Ahí hay gente que no le importa quién sea y que no tienen tampoco sensibilidad humana. Y lo primero que dicen que estudiaron para eso. Y cuando tienen que hacer que una gente venda su casita, empeñe su televisor, empeñe la cama y duerme en el suelo, a ellos no les importa para cobrar sus honorarios. Y eso le pasa muchísimo. Entonces, igual que ahí la ética de un profesional del derecho es simplemente la toga y el birrete y el estrado, subir a estrado. Después más nada, no importa que sea un delincuente, que sea narcotraficante, con la excepción de algunos que prefieren ejercer en materia civil para no litigar en los tribunales, para no tener que verse defendiendo a delincuentes, a narcotraficantes confesos, porque yo he escuchado muchos abogados, amigos, que me plantean esos criterios. Dicen, no, yo mejor ejerzo en materia civil, en materia inmobiliaria, para evitar ese tipo de cosas. Pero bueno, ahí está, varios sectores criticando la ley de notaría pública recién aprobada en la República Dominicana y, bueno, ya hasta el presidente de la Cámara de Diputados se pronunció en ese sentido, el diputado Abel Martínez, que además es abogado. Bueno, mientras tanto esperemos a ver qué va a ocurrir con esa ley que yo creo que realmente tiene que ser revisada. Tiene que ser revisada para que, pues, se ajuste a la realidad. Hay otra cosa,
Si usted está en Barahona y necesita en Barahona buscar un notario y resulta que José Rodríguez es notario, es amigo suyo, vive en la capital, usted no puede venir a usar a José Rodríguez como notario público de la capital, de Barahona para la capital. Usted tiene que usar al notario de allá, no importa que usted no le tenga confianza. Es decir, es una situación que yo creo fue una conquista que lucharon los notarios y nadie lo puede criticar. A los notarios yo no lo critico, yo critico a los legisladores que de manera graciosa pues poncharon y dijeron que sí, o levantaron las manos si no había electricidad en ese momento, para aprobar una ley que ellos no estudiaron, no analizaron sus consecuencias y que luego también en el caso del Poder Ejecutivo hay una situación verdaderamente difícil porque, por ejemplo, en el caso del Poder Ejecutivo que tiene el proyecto, un proyecto bastante significativo en términos de vivienda, que como es Ciudad Juan Bosch, que se contempla construir unas 25,000 viviendas y en su primera etapa 10,000 viviendas. Y ya se ha estado trabajando en eso, hay mucha gente llenando solicitudes y trabajando duramente en eso. Pues resulta que el gobierno con esa ley de notario tendrá que buscar, y no lo tiene contemplado, alrededor de más de 125, 150 millones de pesos, según las informaciones que tenemos, para cubrir una serie de pagos de impuestos que tendrá que llenar, y eso está contemplado en esa ley notarial. Pero después de la promulgación fue que se pudo dar cuenta de que ahí se afiló cuchillo para la garganta del gobierno, pero también se afiló cuchillo con esa ley para la garganta de toda la población. Por eso vimos a los empresarios también, el sector empresarial, pidiendo la derogación y modificación de la ley de notario. Señores, por otra parte, tenemos que nace el niño número 10 millones y ahí está, el niño se llama Edward Emmanuel, el niño número 10 millones de habitantes, y nació en la tarde de ayer a eso de la 1:28 de la tarde, mediante el método de cesárea que hubo que practicarle a su madre, que se observa ahí al lado, que es la adolescente Dulce Lebrón. Esa adolescente Dulce Lebrón, con apenas 16 años, ya tuvo esa belleza de criatura que ustedes observan en la pantalla y que forma parte de la historia de la República Dominicana, porque en las estadísticas estará él registrado como el habitante número 10 millones, con él llegamos a 10 millones de habitantes. Entonces, yo ahora quiero hacer un análisis alrededor precisamente de ese nacimiento. Esa jovencita con apenas 16 años ya es madre. Y yo hace unas 3 semanas, hace un mes aproximadamente, estuve tratando el tema de las adolescentes, que en la República Dominicana se habla que de en el país alrededor de un 20% de adolescentes o están embarazadas o han estado embarazadas. Es decir, que tienen hijos o han tenido hijos. Y en el sur del país
un 24% de las adolescentes del sur del país o están embarazadas o han estado embarazadas. La situación de las adolescentes en la República Dominicana es bastante delicado porque aquí tenemos una gran cantidad de menores de edad ya practicando sexo, y no solo practicando sexo, sino embarazándose. Y a veces se embarazan de otro muchacho, es decir, muchacho teniendo muchacho, valga la redundancia. Entonces, resulta que es preocupante la situación y ya se han hecho varios estudios en esa dirección y yo creo que hay que tomar medidas para evitar que la población adolescente de la República Dominicana, en vez de estar formándose en los centros educativos, en los liceos, en los centros técnicos, para luego pasar al nivel superior, a las universidades, en vez de estar en eso, formándose para que puedan sustituirnos a los de la generación que ya debemos estar trillando el camino para abrir paso a que nos sustituyan. Entonces, eso quiere decir que lo que están es embarazándose. Y ahí hay un mal que no, todos se lo pegan a los gobiernos. Ahí hay un mal social, hay un mal de la sociedad, hay un mal de familia, porque cuando tenemos tantas adolescentes, perdón, un momentito, no se me vaya, cuando tenemos tantas adolescentes embarazándose, es porque hay falta de educación, de orientación adecuada en los núcleos familiares de donde proceden esas adolescentes. Gracias por mantenernos en pantalla, Máster, las imágenes. Entonces, hay que evitar, hay que resolver el problema en familia. En los núcleos familiares tenemos que trabajar duro, tenemos que orientar a nuestros hijos desde que van subiendo, hay que orientarlo. Mucha gente está opuesto a que el tema de sexo se dé como asignatura en los centros educativos. Yo estoy de acuerdo, hay que hacerlo para que se oriente a nuestros adolescentes, porque de lo contrario vamos a seguir teniendo cantidad de adolescentes embarazadas. Excúsenos por la espera. Buenas noches. ¿De dónde nos llama? Buenas noches, de Villaconsuelo. Señor, yo estoy oyendo su comentario, yo estoy al 100%, pero ¿qué debemos hacer con esa situación que se está dando en la República Dominicana con nuestras niñas con apenas 16 años, 17 años y están embarazadas? Yo entiendo que es verdad que es de parte familiar. Debe de instruir a sus hijas, pero que va, no importa, porque es que cuando ellas se van ahí, se van por encima, dicen que va para la escuela y se van de la escuela para otro lado. ¿Qué van a hacer? Entonces le quieren echar la culpa al gobierno. El gobierno no tiene nada que ver con eso. No, muchas gracias por su llamada, usted tiene razón, eso es así, pero hay que seguir insistiendo. Algo logramos cuando orientamos en nuestros hogares a los hijos. Aunque se vayan, a veces influye mucho el entorno familiar, el comportamiento de los padres o tutores, pero tenemos que hacer algo en los núcleos familiares, porque no podemos seguir por el derrotero que vamos como país, como sociedad, donde da pena. Mire esa niña, una criaturita muy bonita, la que echó al mundo, Edward Emmanuel, qué bien, que Dios le dé toda la inteligencia y la salud necesaria para que se convierta en un hombre útil a la sociedad y que esa joven madre pues pueda lidiar con él. Ojalá pues ese hijo no le impida que ella pueda formarse profesionalmente. Hay que orientarla, a esa muchachita hay que darle seguimiento, pero nada más hay que colocarse 1 o 2 horas alrededor de la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, ahí en la avenida Pedro Enrique Ureña. Colocarse ahí para que ustedes vean cómo vienen esas infelices, o con un niñito recién nacido en los brazos, o van caminando que no pueden con la barriga, llegando, que se quedaron en la Máximo Gómez, caminando para que la chequeen o ya casi a punto de dar a luz. Entonces, esa es una lamentable, es un cuadro real que estamos viviendo.
Y lo mismo pasa con los varones que están metidos en drogas, que están en la delincuencia. Esos muchachitos de 13, 14, 15, 16, 17 años, que usted lo ve en la delincuencia. ¿Por qué están? Hay varios factores, es verdad, hay el factor de trabajo, pero muchachitos de 13, 15, 17 años, un momentito por favor, que delinquen o que están por ahí en acciones indebidas, es porque no tienen un control en el hogar, no hay nadie que lo controle, no hay nadie que lo oriente y andan por ahí totalmente desorientados. Excúsenos por la espera, buenas noches. Buenas noches, yo estoy de acuerdo. ¿De dónde usted nos llama? De San Pedro de Macorís. San Pedro de Macorís. Yo estoy de acuerdo que debe comenzar en el núcleo familiar a temprana edad, pero luego que se comienzan las clases de la primaria, la policía y educación en los países desarrollados le da seguimiento. Si el estudiante no tiene 2 días de no ir a clase, le van a la casa a investigar y a preguntar por qué razón no está yendo a clase. La policía cuando lo encuentra en los parques de diversión se lo lleva hasta la hora de clase, investiga. Aquí no, aquí se llenan los parques en la provincia de los muchachos checheando, porque van a la escuela tarde para que los despachen y de ahí salen a chechar para el pueblo y por ahí que se va. Usted tiene mucha razón, usted ha hecho un gran aporte, de verdad que sí. Yo estoy totalmente, muchas gracias por su llamada, feliz resto de la noche para usted y su familia en San Pedro de Macorís. Eso que ha dicho ese amigo televidente es una verdad irrefutable y creo que es un tema que hay que retomar. Realmente las autoridades deben tomar cartas en el asunto. Esos muchachitos, porque a veces los padres no pueden tener el control y no se dan cuenta. Y a veces no tienen tiempo, vamos a estar claros. En los hogares, el papá o la mamá que tiene que salir a trabajar. La mamá a lo mejor en una casa de familia, lavando, planchando, cocinando o atendiendo muchachos. Y cuando llega cansada en la noche, bueno, no tiene tiempo. Entonces el muchacho hace creer que va a la escuela y no fue. Yo creo que ese aporte de ese amigo televidente no tiene desperdicio. Buenas noches, ¿de dónde nos habla? Buenas. ¿Aló? Buenas. Buenas. ¿De dónde nos llama? De Don Bosco. Don Bosco, adelante. Es para informarle que a veces hay algunos padres que ni ellos mismos tienen responsabilidad con ellos, mucho menos con los hijos. Sí, muchas gracias por su llamada. Eso es verdad también, porque a veces el comportamiento, la conducta de un adolescente está determinada por las enseñanzas que recibe en el hogar. Y si en el hogar hay descomposición en términos ético y moral, porque el papá o la mamá o ambos pues tienen un comportamiento negativo, pues eso es lo que le van a enseñar a los hijos. Yo he dicho cuando trato este tema que en el hogar donde la mamá vive metida en una taberna jugando o vive expresándose, echando San Antonio, discutiendo y maldiciendo y haciendo una serie de, lanzando una serie de epítetos y de expresiones impronunciables, entonces eso es lo que van a aprender los hijos. Y si el papá lo que llega y lo que vive jugando, un borrachón, y lo que se gana por ahí, lo que hace es que va a la banca y lo gasta todo y después no tienen comida que darle a los hijos, pues esos muchachitos no van a aprender una conducta de comportamiento adecuado. Buenas noches, ¿de dónde nos llama? Bueno, se cayó la llamada. Entonces, eso es verdad. Y el Estado debe jugar su papel. Ahí viene lo que decía el amigo televidente de San Pedro de Macorís. Yo creo que sí. Si aquí hay algún tipo de medida y se desarrolla un plan a través del Ministerio de Educación para que, por ejemplo, en hora de clase, que usted vea, generalmente van con uniforme en los colegios, en las escuelas públicas hay uniforme. Los estudiantes siempre están identificados. Solo en la escuela de educación de adultos es donde no hay que llevar uniforme. Tengo entendido y creo que también ya van uniformados. Es decir, que van identificados. Entonces, fácil elaborar un plan a través del Ministerio de Educación en combinación con la Policía Nacional, pero además hay lo que se llama también una policía municipal en coordinación con
con las alcaldías que tienen policías municipales para que hagan su trabajo también. En fin, puede establecerse ese mecanismo de control. De que usted vea 5, 6, 10 estudiantes en un parque cherchando en hora de clase, venga acá, ¿dónde usted estudia? ¿En qué escuela estudia? Vamos, un vehículo disponible, vamos a llevarlo a dónde usted vive, a su casa. Y si es reincidente, entonces, y los papás se lo permiten, entonces, sanciones para esos estudiantes y para sus padres irresponsables que no le den seguimiento. Buenas noches. Buenas noches, mi hermano. Bien, ¿de dónde nos habla? De Villa Francisca. Adelante. Debo decirle, el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte se mantiene desde las 8 y las 7:30 de la mañana hasta horas de la tarde. Estudiantes de los liceos que están alrededor de eso por ahí. Y no solamente eso, en la seguridad que existe en el Centro Olímpico, no hacen caso a eso porque ustedes muchachitas y muchachitos de 13 y 14 años que no se desnuden porque ya no hay que desnudarse para hacer el amor. Pase buenas noches. Ojalá que usted le dé un fuerte comentario a eso en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. Bien, muchas gracias por su llamado y por su aporte. Ahí está. Señores, todo, a mí me gusta tratar esos temas en vez de tratar los chismecitos de por ahí, porque estos son temas que contribuyen a la formación de nuestras futuras generaciones. Señores, los jóvenes de hoy, los adolescentes de hoy, van a ser los presidentes, los ministros de Estado, los maestros, los jefes de policía, los jefes de Estado Mayor de los cuerpos castrenses. Esos van a ser los dirigentes del país del futuro. Y si están mal formados, si no tenemos una garantía de una formación verdaderamente sólida, de una resiedumbre moral que garantice precisamente que tengamos mañana hombres y mujeres formados para ser ejemplo a seguir, entonces lo que tendríamos es jóvenes que se van a ir formando con muchas lagunas como consecuencia de la permisividad de nuestro sistema educativo, de nuestros núcleos familiares y de nuestras autoridades en sentido general. Yo creo que hay una responsabilidad compartida por lo que el gobierno a través, repito, de las instancias correspondientes, Ministerio de Educación, Policía Nacional, en coordinación con los policías municipales y las alcaldías, yo creo que podemos hacer un gran trabajo a nivel nacional. Y eso que decía ese amigo televidente de San Pedro de Macorís, que lo felicito una vez más por ese aporte, óyeme, desde que se vean en los parques, y eso que dice ese otro amigo que nos llamó desde Villa Francisca o Villajuana, para decirnos lo que ocurre en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, que estudiantes de liceos y colegios del entorno al Centro Olímpico van y hacen de todo en el Centro Olímpico y dicen que estaba en clase. Entonces, sí, yo estaba en la escuela. Yo tengo un caso por ahí que lo viví en carne propia de un jovencito que gracias a Dios ya asimiló la experiencia, pero le decía a su madre que estaba en la escuela y la pobre madre trabajando no podía darle seguimiento, y el día que pudo ir a saber del comportamiento, porque cogió vacaciones en su trabajo, se da cuenta que el muchacho no está yendo a la escuela, y como no tenía la ayuda de su padre para que lo supervisara, pues entonces resulta ella como madre es responsable de darle seguimiento, hacerlo todo, lamentablemente no podía y se encontró con esa triste realidad. Y así hay muchísimos casos de estudiantes que salen para la escuela y se queman y repiten el aula porque no tienen en el hogar nadie que le dé seguimiento, por las razones que sea. A veces hay estudiantes que se están criando con los abuelos porque los papás o están fuera o se lo entregaron a los abuelos, o nada más tiene uno de los dos padres, o tiene la madre porque el papá no se ocupó y se olvidó del muchacho, porque aquí hay padres que cuando rompen la relación con la mamá, también la rompen con los hijos, se olvidan de las responsabilidades que tienen. Y hay padres también que creen que solamente con pagarle estudio y darle facilidades, si tienen a sus hijos,
con eso ya están cumpliendo con el rol de padre, no se dan cuenta que hay que hablar con ellos, conversar con ellos, darle seguimiento, saber cuáles son sus amistades, a qué se dedican sus amigos, sus amigas. En esa misma medida uno va ocupando el papel de darse cuenta con quién se vinculan sus hijos. Y eso le da oportunidad de saber también si hay un mal paso, si hay relaciones por ahí que pueden afectar la conducta de comportamiento de sus hijos, porque hay de todo en la viña del Señor. Entonces, yo pienso que hay que trabajar duro en esa dirección y sociedad, núcleo familiar, ministro de Educación, Policía Nacional, alcaldías a través de las policías electorales y el gobierno en sentido general, los medios de comunicación, la gente que nos preocupa, el derrotero que pueda seguir nuestra sociedad y que puedan seguir nuestros jóvenes y nuestros adolescentes del presente, pues debemos trabajar duramente en esa dirección y nosotros ofrecemos nuestros humildes conocimientos y este espacio mientras podamos pagarlo, mientras podamos pagar a Exporvisión para estar en el aire, porque cuando no podamos pagarlo nos sacarán del aire. Estamos en la disposición de colaborar con cualquier plan dirigido a reducir toda esa vagancia de muchos, todo ese comportamiento de una serie de estudiantes, porque yo creo que en esa misma medida estaremos contribuyendo a ir formando presente y futuras generaciones con un comportamiento adecuado, con una conducta irreprochable, y así estaremos produciendo a la sociedad para el futuro hombres y mujeres que podrán ser ejemplos a seguir. Mientras tanto, en el presente lo que tenemos es muchos adolescentes delinquiendo, muchas adolescentes embarazándose y pariendo muchachos, y también muchas adolescentes también en actividades indebidas, porque también hay todo eso. El tiempo de registro informativo avanza, casi termina, y yo quiero tratar algo aquí. Señores, 92 países del mundo, incluyendo varios del área del Caribe, venden las gasolinas más caras que la República Dominicana. Esto lo dijo en la mañana de hoy el ministro de Industria y Comercio, el señor José del Castillo Sabiñón, tras indicar que eso no quiere decir que los precios de los combustibles en el país estén baratos, pero dijo que cualquiera puede comprobar la información que dio de que 92 países del mundo venden las gasolinas más caras que la República Dominicana. También señaló el ministro de Industria y Comercio que se espera que el sistema eléctrico nacional mejore después que las dos plantas a carbón mineral que se construyen en, ¿cómo se llama?, en Punta Catalina, Baní, engrosen ya los kilovatios que deberán producir al sistema eléctrico, y entonces pues eso también reducirá los 1.300 millones de dólares que tiene que buscar para subsidio eléctrico el gobierno, de manera que nosotros también nos identificamos con ello. Mientras tanto, no sabemos cómo se dio con este ambiente de lluvia el Pocibao, que estaba programada para inaugurarse con la presencia del presidente Danilo Medina en el día de hoy, porque también la muerte del padre de Robert de la Cruz, uno de sus asistentes, pues
coincidió con todo esto y entonces pues el presidente estuvo incluso en el hospital Ramón de Lara mientras todavía permanecía el cadáver de don Félix de la Cruz, que fue sepultado en el cementerio municipal de Higüey al caer la tarde de hoy en medio de la lluvia. Señores, el tiempo de registro informativo ha terminado. Mientras tanto, pues felicitamos a Nelson Guillén, aspirante a la alcaldía de San Cristóbal por el PLD, porque de acuerdo a una encuesta local cuenta con el 43%, seguido por José Montaz, que tiene, de acuerdo a ese estudio, el 29%. Y también felicitamos al senador Tommy Galán, que también está bastante valorado en el electorado de San Cristóbal según un estudio. Señores, no hay tiempo para más. Muchas gracias por su sintonía. José Rodríguez estuvo con ustedes. Feliz resto de la noche para todos y cuídense de la lluvia, los paraguas, el que no tenga que salir, que no salga. Entonces, señores, llegó el equipo, la artillería pesada de Realidad TV, encabezada por Tomás Uriel e integrada por Adam Boden. Esa dualidad, señores, y la factura yo se la pasaré a ellos después. Feliz resto de la noche, que Dios los acompañe.